invitamos a conectarse con nosotros a la ministra de Transporte, la doctora Ángela María Orozco. Bienvenida y adelante, la escuchamos. Muchísimas gracias. Buenos días, Bruce. Buenos días a toda tu junta directiva y también a todos los afiliados que hoy en día están conectados en el evento más importante que tiene Colombia en materia de logística y zonas francas. Vamos a empezar, si me pueden ayudar con la presentación. Vamos a empezar por hacer unas reflexiones sobre un tema que mencionaste durante tu intervención, que tiene que ver con la política portuaria y de logística en tiempos de COVID, pero que en realidad es un trabajo que hemos venido haciendo desde que comenzó el gobierno y que tiene muchos insumos que vienen de años atrás, es decir, no podríamos decir nosotros que es solamente producto de un solo gobierno. Adelante. ¿Quién? Listo, adelante. De un solo gobierno, precisamente porque es fundamental para el desarrollo del país, para la competitividad de Colombia, adelante, y más en estos momentos para los retos que nos ha impuesto el COVID. Digamos que para la formulación de una política portuaria que tenga en cuenta todas estas necesidades que has planteado, hemos venido llevando a cabo un trabajo entre el Ministerio de Transporte y todas las entidades adscritas, el INVIAS, la ANI, la Superintendencia de Transporte y Cor Magdalena, así como el Departamento Nacional de Planeación, que tiene varios componentes. Simplemente los enumero para entrar a explicar uno a uno. Un estudio de capacidad y demanda portuaria, todo un tema de institucionalidad y gobernanza portuaria, con toda la discusión que hay sobre la autoridad portuaria, la actualización del plan de ordenamiento físico portuario y ambiental, la revisión y ajuste de la fórmula de contraprestación, el tema de tarifas, es decir, quiénes son competentes y si debemos ir o no a un esquema de libertad tarifaria, temas de reversión y concesión, precisamente los que mencionaste sobre las concesiones que de alguna manera han cumplido sus planes de inversiones y que no tienen ningún incentivo para actualizar o modernizar la infraestructura que hoy se tiene precisamente porque vencen en los siguientes años, muchas en el 2030, pues, a partir del 2027 particularmente. Las actividades de otros sectores productivos y cómo todo esto tiene que terminar en una propuesta de política portuaria donde nosotros hagamos una solicitud formal al COMPES que estamos o esperamos que se dé y se apruebe a comienzos del próximo año. Adelante. Adelante. Si me ayudan con la presentación. Entonces, en términos de avances, ¿qué podemos mencionar? En primer lugar, se contrató y ya se entregó el estudio de capacidad y demanda portuaria para incorporarlo dentro de la actualización de la política portuaria. Este es un estudio que en este momento está en fase de socialización, pero que era muy importante, digamos, desarrollar precisamente porque existía toda una discusión sobre hacia dónde deben ir los puertos de Colombia, si no existían ya suficientes puertos dentro de los nodos portuarios actuales, para efectos de dar unos lineamientos a futuro de hacia dónde se deberían aprobar nuevos puertos, pero también incentivar las inversiones y la renovación de la infraestructura en los puertos que tenemos precisamente con no solo los adelantos tecnológicos, sino, digamos, la evolución en el tamaño de los barcos y lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Ese estudio, como digo, se ha venido socializando con ustedes y con otros actores, pero sí arroja algo que muchos tenían en perspectiva y es que existen hoy en día muchos puertos dentro de los mismos nodos portuarios que de alguna manera nos da unas luces sobre la necesidad de incentivar la renovación de inversiones al interior de los mismos más que de la aprobación en esos mismos nodos portuarios de más puertos. Creo que esa era un componente fundamental que además está arrojando no solamente eso, sino que nos arroja una matriz y un modelo de simulación que se puede mantener permanentemente actualizado y que creo que es la herramienta más importante que arroja este estudio para no tener que estar contratando estudios, digamos, que se quedan paralizados en el tiempo, que toman fotos, sino que nos permiten ir siempre actualizando la película simplemente con el modelo de simulación que el estudio nos arrojó. Segundo, hay todo un tema de institucionalidad y gobernanza portuaria que tiene que ver. Ese estudio recientemente fue producto de un convenio con la Universidad de los Andes, donde se contrató
cuenta con un acta de inicio del 30 de junio y tiene un tiempo de ejecución de 5 meses, que actualmente se encuentra en ejecución de la fase 1, que son entrevistas y encuestas, que tienen mucho que ver con lo que está sucediendo y lo que se considera que es la institucionalidad de la gobernanza actual. Este es un estudio muy oportuno. Ustedes saben que hay iniciativas de proyectos de ley en el Congreso que tienen complejidades porque de alguna manera romperían la estructura de la ley primera del 91, que no significa que no pensemos que deba ser actualizada, pero volver a un esquema de alguna manera simplemente donde cada región define qué hace con sus contraprestaciones, pues rompe el esquema de una mirada global de los nodos portuarios teniendo en cuenta las necesidades del país como un todo y no cada región compitiendo con la otra. Luego, eso lo que hace es la necesidad de revisar que si bien hay huecos que pueden existir hoy, y los hay, y no tengo que dejar de decirlo, sobre loopholes entre autoridades, de cosas que se preocupan sobre quién es la autoridad, teniendo en cuenta que confluyen en los nodos portuarios diferentes autoridades, creo que claramente este es un tema de fondo que hay que precisamente enfrentar para evitar que surjan iniciativas que puedan perjudicar un esquema que si bien hay que actualizar, necesariamente ha sido el puntal de la competitividad de nuestro desarrollo portuario durante los últimos años. Ahora hay que también trabajar en la actualización del plan de ordenamiento físico portuario ambiental, que nos permite contar con un plan integral de ordenamiento portuario actualizado, que tenga definiciones concretas sobre el uso del suelo en el desarrollo portuario marítimo para permitir que el Estado y las instituciones ambientales, regionales o municipales en los ámbitos técnicos, ambientales y de planificación establezcan las zonas de manejo y las condiciones ambientales para el otorgamiento de concesiones portuarias y tener unas reglas claras de juego sobre el particular, entendiendo que hoy existen en unos temas diversidad de opiniones e interpretaciones sobre la legislación vigente. Tenemos personas trabajando en el tema por parte de la Dirección Nacional de Planeación, la ANI, con Magdalena, el INVIES, el Ministerio del Medio Ambiente y DIMAR, que son fundamentales para articularnos y que tienen cada uno una competencia dentro de las zonas portuarias. Se están realizando mesas técnicas con todas estas entidades para socializar el plan de trabajo, el cronograma de actividades y los responsables. Adelante, en la siguiente, por favor. Hacia atrás. También las contraprestaciones portuarias, estamos trabajando en una definición, ya se realizó el estudio de mercado para definir un tiempo en costo, ya tenemos una versión inicial de términos de referencia con la ayuda del Departamento Nacional de Planeación para contratar la consultoría. Quiero nuevamente decir lo que he dicho desde el día 1 que nos posesionamos, la contraprestación portuaria no debe ser vista como una fuente de ingresos fiscales para la nación, sino como una fuente de competitividad para el comercio exterior colombiano y para la competitividad de Colombia. Y por tanto el enfoque no es un enfoque fiscalista, precisamente es un enfoque que lo que tiende a permitirnos ver es la comparación de nuestras tarifas frente a las tarifas en otros países del mundo, lo que significa y cómo hacernos más competitivos teniendo en cuenta, digamos, deficiencias estructurales que tenemos como país. Eso me parece que es muy importante porque ustedes y la mayoría de los actores privados tienen un gran debate sobre si el esquema de contraprestaciones es eficiente o no es eficiente, si se empezó a mirarse como un torno netamente de ingresos fiscales y hoy más que nunca, si esa era nuestra posición desde antes del COVID, pues hoy más que nunca se reitera la necesidad de entender que este es un esquema que tiene que ser justo, que tiene que reconocerle al Estado sobre todo las inversiones que tienen que hacer para los mantenimientos que se hacen en los nodos portuarios en términos de dragados, etcétera, pero que no puede poner una sobrecarga que limite la competitividad del sector portuario colombiano, que es fundamental para la competitividad de la economía como un todo. Igualmente, se está trabajando en la definición institucional con la actualización normativa en relación con las tarifas portuarias para establecer si tenemos condiciones suficientes de competencia para efectos de llegar a establecer una libertad tarifaria, pero sobre todo actualizar realmente las tarifas. Hoy es claro que el esquema se quedó en lo que la ley primera define como las tarifas portuarias y hoy hay una multiplicidad de servicios que van mucho más allá, que realmente forman parte del nodo portuario como un todo y que no se está revisando ni se mira, donde hay una libertad total y probablemente el estudio puede arrojar que existe una competencia que permita esa libertad, pero lo importante es tener claro y actualizar ese ejercicio normativo tarifario. Y en términos
de reversiones y concesiones, pues creo que es fundamental ese tema. Se contrató una consultoría entre un convenio con CEPAL y el Banco Mundial, que tiene una ejecución de 4 meses, que cuenta con expertos internacionales, pero sobre todo con gente que está viendo procesos similares que están sucediendo en otros países de América Latina, en términos de que ya se agotaron los planes de inversiones de las concesiones, y es el momento de entrar a definir qué vamos a hacer para incentivar las inversiones, ya que si vencen en los siguientes 5 años y ya se agotaron los planes de inversiones, no hay ningún incentivo para actualizar las inversiones, eso lo tenemos claro. Y también tenemos unas limitaciones legales en el caso de Colombia, y es que la Corte Constitucional ha establecido claramente que solo se pueden ampliar por una vez las concesiones, y lo que son las principales sociedades portuarias públicas de Colombia, esos términos de concesiones ya fueron ampliados. Desde ese punto de vista, tenemos una limitación legal ahí que ya tiene una definición de la Corte. Luego, por tanto, la ampliación no es un tema que legalmente se permita y se requerirá una reforma legal para definir cómo se reconcesionan, cuál sería la metodología clave, pero lo que es claro es que tenemos que dejar sentadas las bases y ojalá aprobar una ley que permita esas reconcesiones con unos criterios objetivos o con unos criterios puntuales, que nos permitan incentivar la inversión en los sectores. Como digo, este no es un tema de decreto gubernamental, así lo quisiéramos, es un tema de ley, y es un tema de ley por las limitaciones que ya son muy claramente definidas por la Corte Constitucional. Y es un tema que es común a otros países de América Latina, no es Colombia el único que tiene esta problemática. Este es un problema que no tiene Europa, por ejemplo, que no tienen otros países cuya inversión portuaria en infraestructura portuaria la hace totalmente el Estado y simplemente se concesiona la operación. En el caso de Colombia y otros países de América Latina, en los 90 se fue por una concesiones con inversión 100% privada, con riesgo 100% privado, y desde ese punto de vista, al vencimiento del término de estas concesiones, viene la discusión de cuál debe ser el nuevo esquema. Lo que es claro es que el gobierno nacional no tiene ninguna ambición de volver a un régimen público o de que simplemente esta infraestructura revierta para ser administrada por el Estado. Lo que creemos es que hay que fijar las condiciones para establecer nuevamente cómo se puede, digamos, o ampliar o reconcesionar, cómo sea el esquema, que involucra obviamente una reforma legal, pero que esa es claramente la filosofía del gobierno. Somos conscientes de que no van a vencer durante nuestro gobierno, pero también somos conscientes de que hay que dejar sentadas las bases porque hay que revisar urgentemente este concepto, teniendo en cuenta que empiezan vencimientos del 2028 en adelante. Luego, ojalá lográramos, digamos, tener definido ese esquema, socializado, conversado, y llevarlo al Congreso en el momento. Como digo, esta consultoría ya inició, tiene un tiempo de ejecución de 4 meses y creo que nos va a dar muchas luces sobre qué debemos hacer en términos legales para sacar adelante y para estimular las inversiones en concesiones que ya fueron ampliadas por una vez, y que están, digamos, no tanto que estén a puertas de vencer, pero cuyos planes de inversiones se agotaron y por tanto no existe ningún incentivo adicional para aumentar estas inversiones. Pero adicional a todo esto, que todo va a ir enmarcado y tiene que estar dentro de, digamos, la actualización de la política portuaria colombiana, hemos venido realizando mesas de trabajo con la ANDI, con la Cámara Colombiana de Infraestructura, lideradas por la Agencia Nacional de Infraestructura, para analizar temas que no necesariamente son de COMPES y que pueden ir avanzando, como el tener un manual unificado de cómo se liquida la contraprestación portuaria para que haya unos criterios estandarizados y armonizados de interpretación, reconocimientos de inversiones con ocasión de modificaciones de los contratos también para que se utilice un estándar que sea unificado, la liquidación y cobro por las zonas de uso público acuáticas en el modelo financiero, la aclaración de lo que es el cargo por carga de tránsito, transbordo y transitorios, la definición de áreas acuáticas y la claridad sobre el avalúo catastral. Yo creo que todas estas son temas que se ha venido avanzando, que obviamente entendemos que es fundamental, digamos, acelerar ese proceso, pero que ya tiene mucho adelante avanzado y que nos permitirán además, sin necesidad de un COMPES ni de reformas legales, ir atendiendo temas que eran necesarios para tener certeza para los inversionistas y tener una claridad en reglas del juego que fuera igual para todos, es decir, que no dependiera de cada interventor, de cada contrato y de cada criterio de interpretación de cada contrato, que es como había venido siendo y que generaba incertidumbre en las reglas del juego. Ahora, con ocasión de el COVID-19,
mediante el decreto 482 de 2020, un decreto con fuerza de ley, se creó el Centro de Logística y Transporte, que ha sido fundamental porque ha sido un punto de encuentro de las diferentes autoridades, tanto nacionales, administrativas como locales, y todos los actores del sector, públicos y privados, para tomar decisiones respecto de cómo garantizar la prestación del servicio público de transporte en el territorio nacional. Este se creó precisamente por la necesidad de garantizar la prestación inicialmente del transporte de carga, pero también del transporte público al interior de las ciudades y dentro de las zonas conurbadas, es decir, de aquellos municipios con poblaciones flotantes dentro de los 40 kilómetros cercanos a las grandes capitales que trabajan en las grandes capitales. El centro está adscrito al ministerio, participan de manera permanente los ministerios de Transporte, Agricultura, Defensa y Comercio y las entidades del sector transporte, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y la Presidencia y la Vicepresidencia de la República. Y de manera puntual, cuando se requieren, los ministerios de Salud, de Interior y demás autoridades, dependiendo de las temáticas a tratar. A la fecha hemos realizado ya 80 sesiones en las cuales se han tomado decisiones muy ágiles, de gran importancia para garantizar el abastecimiento en todo el país. Eso se ve reflejado, como mencionó Bruce en su presentación, en las cifras de transporte de carga, que si bien ha habido una disminución de un 15%, la verdad es que el país se ha mantenido abastecido y se ha garantizado su abastecimiento y se ha permitido al interior de este centro de logística y transporte solucionar temas de articulación que de otra manera hubieran tomado más tiempo e inclusive hubieran tomado actos administrativos que con la creación del centro se evitaron y se permitió agilizar la toma de esas decisiones. Se han resuelto en línea más de 1.005.000 inquietudes de los ciudadanos frente a la movilidad y las excepciones de movilidad a través de la adopción del formulario electrónico dispuesto para los colombianos en términos de si la gente, se validan sus excepciones a la movilidad y se ha asistido a más de 1.800.000 habitantes en el territorio colombiano mediante la disposición del Centro de Logística y Transporte. Adelante. ¿Me ayudan con la presentación? Igualmente, el Ministerio creó una herramienta tecnológica para el análisis y seguimiento de la información frente al ingreso, estancia y salida de los terminales portuarios durante la crisis. Aquí lo que hicimos fue recopilar información de los distintos terminales portuarios, donde se están analizando la calidad de los datos y creando indicadores de eficiencia portuaria, como el tema del tránsito de los vehículos de carga y cuál es su demora en los mismos. Con eso, pues desarrollamos este tablero de control que permite la interfaz de carga en la información y que está permitiendo, digamos, alimentar una información que existía para el transporte de carga por carretera, pero que no lo teníamos en este tipo de interfaces para el transporte y la logística en los puertos de Colombia. Adelante. Adelante. La filosofía del ministerio desde que asumimos y desde que inició el gobierno del presidente Iván Duque necesariamente ha sido visualizar este ministerio como un ministerio que conecta a los colombianos y que un país mejor conectado es un país obviamente que ahorra en costos. Y desde el punto de vista de la meta que tenemos, asumimos una meta muy clara en términos de reducción de los costos de logística. Según la encuesta nacional logística de 2018, el costo de la logística en el país es del 13,5% sobre el valor de las ventas y el compromiso que asumimos en el Plan Nacional de Desarrollo es en estos 4 años reducirlo a un 12,9% sobre el promedio de las ventas, que de alguna forma lo que permite es estar dentro del rango de la región. Ok. Bueno, estamos trabajando en materia de eficiencia portuaria en una resolución de eficiencia portuaria. Ese proyecto de resolución lo que busca es exhortar a las diferentes, tanto terminales portuarias como las empresas de transporte, a reportar las citas asignadas, canceladas e incumplidas para la entrada de vehículos automotores para el carga y descarga de contenedores de mercancías. Nosotros creemos que es fundamental que todos los actores asuman su responsabilidad en este ejercicio, que es lo que permite la optimización de la utilización de la infraestructura portuaria. Y creemos que todos los actores tienen que participar y tener responsabilidades en ese proceso. Igualmente, a estos ajustes normativos,
a través de facilitadores portuarios, estamos avanzando en pilotos de implementación del sistema Insight para integrar la información portuaria en el Registro Nacional de Despachos de Carga, que es como creemos que se debe hacer de una manera integrada. Adelante. Igualmente, dentro de nuestra meta de política logística, hemos establecido unas metas de reducción de los costos logísticos en los distintos modos de transporte que van del 15 al 50%, estableciendo la meta de reducir los costos del modo carretero en un 15%, del modo férreo en un 26% y del modo fluvial en un 50%. Esto es producto de una multiplicidad de decisiones que van desde los proyectos. Bueno, esto involucra proyectos y digamos, contratación de proyectos como la rehabilitación de la red férrea La Dorada Chiriguaná, la reactivación de la red férrea Bogotá-Belencito, igualmente que la red férrea del Atlántico, y la adjudicación de las alianzas público-privadas para la navegabilidad del río Magdalena y la recuperación del canal del dique. Todos estos proyectos son fundamentales y la suma de todos, más las decisiones regulatorias, más las decisiones frente al modo carretero, son todas, y la suma de todo esto lo que busca es esta reducción de costos logísticos que, como digo, involucra estas metas concretas de reducción en costos en cada uno de estos modos de transporte. En cuanto a la Dorada Chiriguaná, lo que hemos posibilitado también en el trazado son nodos de intercambio para una operación por vía fluvial en Puerto Acapulco y de ahí llevarlo a las costas del país. Y obviamente la vía férrea directa desde La Dorada hasta Santa Marta. Hoy contamos con un tren con frecuencia semanal que opera por este corredor y en eso yo quiero agradecer especialmente a las distintas cámaras de la ANDE y a Bruce porque realmente este ha sido un ejercicio conjunto donde la ANI, realizando mesas de trabajo con ustedes, con sus empresarios, ha mostrado las ventajas del multimodalismo y cómo puede realmente existir un ahorro en costos si tenemos en cuenta, promovemos esa intermodalidad y además promovemos no solamente estos proyectos, sino articulamos la normativa para estimular el intercambio de modo de transporte. Hoy esta frecuencia semanal no hubiera sido posible sin la participación de todos, tanto autoridades nacionales como locales, como ustedes empresarios. Realmente son ustedes los que están demostrando la confianza en el proceso y nuestra obligación es sacar adelante estos proyectos para seguir adelantando y reduciendo costos y promoviendo una forma donde cada modo de transporte aproveche aquellas zonas donde puede ser más competitiva y donde más que competir un modo de transporte con otro, lo que sean es se complementen y realmente llevemos a la realidad el multimodalismo y el intermodalismo. ¿Sí? Como mencionamos, en el caso de la red férrea Bogotá-Belencito, este mueve carga industrial y se ha convertido en una alternativa clara para mitigar los impactos ambientales y de congestión en la entrada de la capital del país. Hoy tenemos gran carga de acero y cemento también que se está moviendo por este corredor. Y en cuanto al modo fluvial, ustedes, digamos, muchos han venido participando con nosotros en el seguimiento. Está la Alianza Público-Privada de Navegabilidad del Río Magdalena. Ambos proyectos están en etapa de precalificación. La APP del Río salió en octubre del año pasado. Está publicado el sistema de precalificación, tiene un costo cercano a 1.4 billones de pesos y son 671 kilómetros que buscan recuperar la navegabilidad del río a través de actividades como dragado y construcción de estructuras de encauzamiento, así como la reparación de los tajamares occidentales, mantenimiento y reparación de los tajamares oriental y occidental del canal de acceso a Barranquilla, y es fundamentalmente el tramo entre Barranca Bermeja y Sitio Nuevo, donde son obras de estructuras de encauzamiento. Y la APP del canal del dique, que está publicado también en el sistema de precalificación, y los datos generales de alcance técnico están ahí, tiene una inversión de 2.8 billones de pesos entre CAPEX y OPEX y beneficiaría a 20 municipios de 3 departamentos. Este es un proyecto que, si bien cubre la navegabilidad, realmente es, diría yo, que el proyecto de recuperación y renovación ambiental más importante del continente, por lo menos de América del Sur, de mayor ámbito y que tiene por objeto, obviamente, la recuperación de muchos factores, no solamente preservar la vida, evitando, obviamente, las inundaciones que se dieron en el 2011, sino también
descontaminando la bahía de Cartagena, evitando su sedimentación, también preservando las aguas que alimentan obviamente los ciudadanos de Cartagena y obviamente recuperando todo lo que es las riberas de 1.5 millones de pobladores que están en los municipios ribereños del río alrededor de todo el canal. Adelante. Ahora, en términos de eficiencia logística en transporte, hemos venido potencializando programas que, como digo, ya existían, no son producto de este gobierno, que es el programa de las gerencias de corredor logístico con un potencial multimodal. Aquí los gerentes de corredor, además de identificar problemáticas y cuellos de botella, se han volcado a promover los modos complementarios de transporte por carretera, buscando las cargas con potencial multimodal y solucionar y promover la solución de obstáculos que la migración representa. En general, los gerentes son articuladores para permitir llevar las problemáticas y los obstáculos a las distintas entidades del Estado y también del sector privado y actores privados que participan para promover la eficiencia de los mismos. También estamos trabajando en darle un impulso a las plataformas logísticas dentro de la promoción de las infraestructuras logísticas especializadas. Este es un trabajo que hemos venido haciendo de la mano del Departamento Nacional de Planeación para definir unos lineamientos para promover e incentivar estos desarrollos y maximizar la oferta de servicios logísticos en el país. Y dentro de todo este proceso, también de infraestructura, no solamente estamos pensando en la infraestructura, sino también cómo le llevamos la información a los actores y cómo construimos colectivamente estos elementos para que realmente los actores privados puedan asumir unas mayores eficiencias. Aquí, digamos, hemos trabajado en distintos elementos como el portal logístico del Ministerio de Transporte, que es un sitio web abierto al público donde está compilada toda la información de carga en todos los modos, y en él podemos ver cómo se mueve el país y cómo va variando y se va actualizando, y también con el apoyo de los gerentes de los corredores logísticos que mencionamos y las alianzas logísticas regionales, hemos construido una base de datos de todas las restricciones o acciones restrictivas de autoridades que se dan sobre las vías del país, y este es un insumo de una consultoría que está en ejecución, que quiere proponernos una propuesta de articulación. Nosotros evidentemente entendemos que existan restricciones, creemos que es fundamental la articulación de las mismas teniendo en cuenta la visión integral de país, y eso es lo que queremos promover y lo que hemos trabajado de la mano es entender que los alcaldes locales tenemos que montarlos en estos procesos, tenemos que demostrarles cómo tener una articulación en las restricciones, lo que termina es en beneficio de sus comunidades y no al contrario, porque pues simplemente si cada uno sigue de manera aislada tomando estas restricciones, no solamente es un tema que afecta a la competitividad de ustedes como empresarios, pero al final del día no está beneficiando lo que ellos buscan, que es el tema sobre todo ambiental y de seguridad vial de sus comunidades. Si lográramos una articulación clara, nacional, creo que sería otro el escenario y tendríamos un escenario de planificación para ustedes como empresarios que es fundamental para su competitividad. Aquí lo que estamos haciendo, como digo, es vinculando estas autoridades territoriales y demostrándoles cómo la organización de las restricciones y también la adopción de entregas en horarios no convencionales puede finalmente ser mucho más benéfico para ellos en términos de medio ambiente y en términos de seguridad vial. Adelante. Solo para hacer un breve resumen, ¿me puedes pasar la filmina, por favor? La siguiente. Quiero mencionarles, digamos, lo que van a ser los proyectos de la quinta generación de concesiones, lo que es la primera ola de proyectos, que son fundamentales porque son esenciales para lograr estas reducciones en los costos de competitividad, en los costos logísticos y aumentar la eficiencia. Como saben, parte de nuestro ejercicio cuando llegamos al gobierno fue destrabar las concesiones actuales. Las concesiones de cuarta generación pues eran fundamentales, conectaban el país de norte a sur, pero de alguna manera, a pesar de haberse suscrito entre el 2014 y el 2016, iban en un promedio de ejecución todas, 29 proyectos del 16%, pero más del 50% iban entre un 0 y un 5% de ejecución por problemas muy disímiles. Muchos obviamente derivados de temores de todo lo que había sucedido con los escándalos de corrupción, pero también muchos otros derivados de la ausencia de articulación al interior de las autoridades nacionales, pero también con las autoridades regionales, sea ambientales y de otras naturalezas. Hoy podemos decir que tenemos
más de 25 proyectos en plena ejecución. Tenemos un avance promedio del 42%, pero tenemos más del 45% de los proyectos que tienen avances de más del 50%. Es decir, nosotros hemos tenido proyectos que han avanzado en estos 2 años y que están inclusive ya en un 70 y 80%. Recientemente entregamos la primera concesión de cuarta generación ya para operación simplemente, ya finalizada la etapa de construcción, que es Girardot Donda Puerto Salgar. Y sí tengo que resaltar que este es uno de los proyectos que iba bien en términos de ejecución cuando este gobierno empezó. Ahora, esta quinta generación de concesiones ha estado fundamentado en aprendizajes y teniendo una sensibilidad y buscando la sostenibilidad de los proyectos y buscando que una vez adjudicadas, de alguna manera, tener en cuenta problemas que generaron estos problemas en la ejecución de la cuarta generación de concesiones. Y por eso lo que buscamos fue fortalecer la parte institucional, la parte ambiental y la parte social, así como aprendizajes de la parte financiera, teniendo en cuenta todo, desde reconocer tiempos reales que se dieron para cierres financieros en los proyectos, hasta también prever y demorarnos un poco más en la estructuración, pero tener asumidos, digamos, temas complejos en términos de estructuración de los mismos, por ejemplo, socialización con las comunidades, que han hecho que implementar y poner en ejecución las concesiones de cuarta generación fuera complejo. Y si bien lo hemos logrado a costa de mucho tiempo y de trabajos y negociaciones con las comunidades que nos han retrasado, obviamente, la ejecución de los proyectos. También estamos en un ejercicio de fortalecimiento de gobernanza de la ANI. Estamos trabajando para adoptar todo lo que son las buenas prácticas que la OCDE ha recomendado sobre la materia y esa consultoría que estamos haciendo con el apoyo de entidades multilaterales va a consolidar a la ANI como una de las primeras entidades de su tipo en América Latina que adopta las prácticas de gobierno corporativo de la OCDE para garantizar la transparencia en la estructuración, digamos, el que la estructuración incluya todos estos elementos de sostenibilidad que permita una ejecución más ágil y más simple de los proyectos y que nos permita el desarrollo de los grandes proyectos de infraestructura de una manera más rápida. Esta primera hora de concesiones también tiene en cuenta la sostenibilidad financiera. Buscamos garantizar las condiciones suficientes y necesarias para obtener la retribución de las obras, así como tener una mejor y más eficiente asignación de los riesgos e involucrar mucho más a las comunidades en los proyectos. Y pues sí quiero decir que por experiencia, para nosotros es claro que los proyectos son sostenibles si las comunidades de su entorno los aceptan y entendiendo que hay obviamente una tensión natural entre desarrollo y entre el desarrollo y digamos lo que sucede con esas comunidades que vivían alrededor de las carreteras, también es claro que si no logramos incorporarlas y tenerlas en cuenta sus necesidades dentro de los proyectos, estamos arriesgando no solo tiempo y demora, sino también el fracaso de algunas. Recuerden que hubo concesiones solamente como Cesar Guajira, Buga Buenaventura, que tuvieron que liquidarse antes del tiempo, que caducaron por imposibilidad de poner peajes, por rechazos de las comunidades, y eso es algo que tenemos que evitar porque lo que hace eso es retrasar mucho más el desarrollo de la infraestructura en las regiones. Esta primera ola de concesiones de quinta generación está compuesta por 12 proyectos cuya inversión asciende a cerca de 18 billones de pesos en CAPEX, 4.2 millones de euros y son, digamos, multimodales. Estamos hablando de 6 proyectos carreteros, la iniciativa privada Los Sur, Accesos Norte 2, Accesos Cali Palmira, Búgalo Guerrero Buenaventura, Puerto Salgar Barranca Bermeja y Barranca Bermeja San Roque. Estas dos obviamente eran lo que era la antigua Ruta del Sol 2 y realmente es fundamental para la conectividad del centro con el norte del país. Hay unos proyectos aeroportuarios que son la iniciativa privada de aeropuertos de suroccidente, la iniciativa privada aeropuertos de Cartagena y la iniciativa privada del nuevo aeropuerto de Cartagena. Como mencionábamos ayer en algunas reuniones, digamos, en las iniciativas privadas de nuevos aeropuertos en general están en un stand-by, teniendo en cuenta que la recuperación del sector aéreo con relación al COVID va a ser una recuperación mucho más lenta, pero seguirá la ANI adelante con los estudios de los proyectos, lo que en algunos casos nos han solicitado mirar alternativas jurídicas para suspender los términos, precisamente porque todavía hay una incertidumbre grande en cuanto a cómo va a ser el ritmo de recuperación del sector aéreo. Y en cuanto a otros proyectos,
digamos, multimodales está la APP del Río Magdalena, la APP del Canal del Dique y la alianza público-privada para mejorar los niveles de eficiencia del tren La Dorada-Chiriguaná. Como esta primera ola de la quinta generación de concesiones, como digo, son inversiones por alrededor de 18 billones de pesos. Y simplemente voy a hacer una mirada rápida a cada uno de estos proyectos. Está la nueva malla vial del Valle del Cauca, que ya está la primera, que es Accesos Cali-Palmira. Esta está en etapa de prepliego, la licitación ya está abierta. Estamos hablando de 310 kilómetros, construcción de doble calzada en 16 kilómetros, construcción de una segunda calzada en 11 kilómetros, mejoramiento de la calzada existente y punta puesta de la calzada existente, que son 291 kilómetros. La etapa preconstructiva es de 1 año y la construcción se estima en 4,5 años y sería una concesión a 29 años, en que entre CAPEX y OPEX estamos hablando de casi 3 billones de pesos. En la iniciativa privada Aló Sur, que es del Muña hasta la calle 13, siguiente Filmina, por favor. Está finalizada la estructuración y está en tránsito de aprobación en los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y en el Departamento Nacional de Planeación. Es una longitud de origen destino de 23 kilómetros, construyendo 19 kilómetros de vía nueva, que mejora la calzada existente en 4,5 kilómetros. Nuevamente es 1 año de etapa preconstructiva, 4 años de construcción y 30 años de concesión, y estamos hablando de un proyecto de algo más de 1 billón de pesos. Esto va a mejorar fundamentalmente la salida de Bogotá. Está lo que se llama la troncal del Magdalena Medio o antigua Ruta del Sol 2, adelante, y esta se divide en 2 proyectos, 2 alianzas público-privadas. Es fundamental y así de alguna manera lo que hacemos es acelerar las obras. Adelante, la siguiente Filmina, por favor. Bueno, la siguiente Filmina es Puerto Salgar, Barranca Bermeja. La estructuración también está finalizada en esta primera, que es la primera concesión. Tiene una longitud de origen y destino de 259 kilómetros. Son 148 kilómetros de segunda calzada y 153 kilómetros de mejoramiento de la calzada existente. Nuevamente es 1 año de preconstrucción, 4 años de construcción y una duración de 25 años. Estamos hablando de un proyecto de un poco más de 3 billones de pesos, 3,4 billones de pesos para operación y mantenimiento. Y adelante la troncal, la segunda, digamos, la segunda parte de ese proyecto es Barranca Bermeja San Roque, que es otra alianza público-privada, donde también está pendiente de aprobación en Hacienda y en DNP. Tiene una longitud de 272 kilómetros, 125 kilómetros de segunda calzada y mejoramiento de la existente. Tiene unas condiciones similares en cuanto a preconstrucción, construcción y una concesión a 25 años. Estamos hablando de un poco 3,4 billones de pesos también. Adelante, Accesos Norte 2 está en fase de estructuración técnica, financiera y jurídica. Estamos ya finalizando el proceso de diseño con la Alcaldía de Bogotá, con el IDU. Tiene una longitud de origen destino de 18 kilómetros, construcción de segunda calzada de 5 kilómetros, ampliación a 5 carriles en la salida de la autopista norte de 5 kilómetros, construcción y mejoramiento de la perimetral de Sopó, y nuevamente estamos hablando de una fase preconstructiva ya de un poco más, 1,5 años. Estos tienen procesos que son más complejos porque tienen temas prediales a solucionar, por eso la fase preconstructiva es un poco más demorada, y es una concesión a 29 años y estamos hablando de entre CAPEX y OPEX de 1,8 billones de pesos. Y una que es fundamental, y esa es la última carretera de esta primera, digamos, ola de la quinta generación de concesiones, es Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura, que también está en fase en la finalización de su estructuración técnica, financiera y jurídica. Puedes pasar la Filmina, por favor. Estamos hablando de 111 kilómetros, 31 kilómetros de segunda calzada y rehabilitar 111 kilómetros de calzada existente. Esta tiene una fase preconstructiva de 1 año y de construcción de 5 años, y es una concesión a 29 años, y estamos hablando de casi 4 billones de pesos entre CAPEX y OPEX. Y ahí culminamos lo que son las concesiones carreteras para entrar a las aeroportuarias, y pues voy a pasar rápidamente por esas. Es la iniciativa privada para ampliar el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena,
Siguiente filmina, por favor. Está, digamos, está finalizando. La estructuración está finalizada, está en aprobación en Hacienda y Planeación, y estamos hablando de casi 1 billón de pesos entre CAPEX y OPEX. Y la iniciativa privada, adelante, vamos 2 filminas adelante, de Aeropuerto Occidente, que incluirá el aeropuerto de Palmira, Palma Seca, Buenaventura y Neiva. Estamos hablando de un proyecto de un poco más de 1 billón de pesos, y está en proceso de factibilidad. Ambas son iniciativas privadas. Y finalmente, Cartagena, Ciudad Aeroportuaria de Cartagena de Indias, que estamos hablando de sería el primer nuevo aeropuerto, pues, por iniciativa privada construido en Colombia. Ese es, como les digo, ese y otro, una iniciativa privada para un nuevo aeropuerto, son dos que han solicitado en algunos casos suspensión un poco de los términos, teniendo en cuenta pues lo que ha sucedido con el COVID y, digamos, la falta todavía de certeza sobre cómo va a ser la reactivación del transporte aéreo. Pero esto es un proyecto que está en fase de evaluación de factibilidad, y estamos hablando de un proyecto de más de casi 6 billones, más de 6 billones de pesos. Es importante decir que en todo este ejercicio lo que ha habido es una articulación y armonización entre la ampliación del aeropuerto actual con este nuevo aeropuerto de Cartagena, teniendo en cuenta que son fundamentales ambos proyectos, y que ambos proyectos son necesarios, y simplemente la idea es ir articulando en el tiempo la finalización de uno con el ingreso en operación del otro. Y aquí simplemente termino. Ya había mencionado los otros tres porque ya se está culminando mi tiempo, y es la navegabilidad del río Magdalena, que es un proyecto fundamental para el multimodalismo. Solo decirles que ese proyecto ya está en fase de precalificación desde octubre del año pasado. Ya a finales de este mes, comienzos de agosto, el BID, que nos ha dado todo el apoyo técnico y contrató unos expertos internacionales para validar toda la estructuración técnica del proyecto, y simultáneamente la ANI ha venido trabajando en la parte financiera y jurídica, y esperamos salir a licitación en el último trimestre de este año y estar adjudicando en el primer trimestre del próximo año. Y la APP del Canal del Dique, que acaba de salir a precalificación, estaba en una fase todavía atrás, donde se publicó en el SECOP todos los documentos que existen sobre la estructuración técnica, financiera y jurídica, pero que esperamos sea un proyecto que salga ya a licitación formal el próximo año, y a finales del año próximo estar adjudicando. Y finalmente la Dorada Chiriguaná, que también se está finalizando su estructuración técnica, legal y financiera, y que lo que busca es llevar el tren, digamos, el trayecto de la Dorada Chiriguaná a los mismos niveles de eficiencia y competitividad del trayecto Chiriguaná-Santa Marta, y estamos hablando de un proyecto de 1.8 billones de pesos en CAPEX. Bueno, con esto culmino, simplemente para decirles que es la suma de todos estos proyectos más toda la estrategia de actualización de política lo que nos va a permitir reducir los costos en logística. Muchísimas gracias.